el día de ayer. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Todos están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo todos la pantalla? ¿Sí? Listo. Vamos a seguir en este tema de la introducción al derecho. ¿Sí? Porque es importante nosotros tener las bases suficientes para poder observar y aprender lo que viene. Sí, vamos entonces. Vamos a hablar, déjame ver un ratito, ya. Vamos a hablar de la organización jurisdiccional. ¿Qué es esto de organización jurisdiccional? Pues no es más que cómo está organizado el Estado. ¿Sí? Es decir, en cuántas funciones se divide el Estado, el poder estatal. ¿Sí? Para aprender esto, tenemos que retomar una teoría dada por Montesquieu, ¿sí? Que es conocida como la teoría de la división de poderes. ¿Sí? ¿Por qué Montesquieu crea esta teoría? Pues en el tiempo que vivía Montesquieu existía la monarquía. ¿Sí? Y la monarquía era considerada como una dictadura. ¿Qué pasa con esta monarquía y qué pasa con el pensamiento de Montesquieu? Montesquieu dice que no debe existir que una persona, solo una persona, tenga el poder de crear una ley, de administrar un Estado y de sancionar a las personas que no cumplan con la ley. Una sola persona no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se volvería un poco parcializado. ¿En qué sentido? Si un rey viola una ley, no se va a castigar a él mismo. ¿Sí? Por eso es la teoría de división de poderes. Y Montesquieu nos establece, ¿sí?, 3 tipos de poderes, ¿sí?, que es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. ¿Sí? ¿Qué es el poder legislativo? No es más que la creación de las leyes. El poder legislativo se encarga de crear leyes, ¿sí?, o de aprobar estas leyes. ¿Sí? Aquí en el Ecuador, todos tenemos el derecho de crear un proyecto de ley y mandar a la Asamblea Nacional o al Poder Legislativo. ¿Sí? ¿Cuál es el proceso de creación aquí en el Ecuador de una ley? Pues empieza con un proyecto, después va al primer debate, después, si es que ya pasamos del primer debate, vamos al segundo debate, ¿sí? Si ya pasamos del segundo debate, se manda a la presidencia o al señor presidente a que observe si es que tiene alguna objeción con este proyecto de ley. Si es que no existe ninguna objeción, esta ley pasa al registro oficial para que sea promulgada. Es decir, ya entra para todos, en vigencia para todos. ¿Sí? Ese es el sistema o el proceso que sigue el Poder Legislativo para poder crear leyes. ¿Sí? Entonces, el Poder Legislativo, vamos a pensar, y vamos, como ustedes escuchan, Poder Legislativo, solo se encargan de crear y aprobar leyes. Sí, simple. Vamos con el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, la persona
que se encuentra en el Poder Ejecutivo, se encarga de administrar. ¿De administrar qué? El presupuesto estatal. ¿Sí? Y se dedica a distintas labores públicas, es decir, en tratar de dar servicios a todos los ciudadanos. ¿Sí? De eso se encarga el Poder Ejecutivo. Y vamos con el Poder Judicial. El Poder Judicial es el encargado de hacer cumplir las leyes creadas por el legislativo. ¿Sí? Y además de hacer cumplir, también tiene un cierto poder de sancionar a las personas que incumplan con lo dicho en una ley. Sí, estos son los tres poderes que Montesquieu dio en su teoría, ¿sí? Y que la mayoría de los estados la han adoptado esta teoría, de que exista poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí? Vamos. Ahora ya nos vamos a enfocar más, ¿sí? En el Ecuador. ¿Sí? En el Ecuador se dice que solo hay un poder y se divide en funciones. ¿Sí? La primera función se llama función ejecutiva. ¿Quién pertenece a esta función ejecutiva? El presidente, vicepresidente, ministerios, secretarías, etc. ¿Sí? Esto se encuentra en el artículo 141 de la Constitución de la República. ¿Sí? Después de eso viene lo que es el poder o la función legislativa. En la función legislativa, quien comprende esta función es la Asamblea Nacional, ¿sí? Y se encuentra establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República. Después de eso viene la función judicial, que se encuentran, ¿sí?, las cortes y los tribunales de justicia. A más de eso, existen órganos auxiliares de la función judicial. ¿Cuáles son estos órganos auxiliares? Es la Fiscalía General del Estado y es la Defensoría Pública. ¿Sí? Estos son pertenecientes a la función judicial. Ahora, ¿qué es el Consejo de la Judicatura? Pues el Consejo de la Judicatura es el encargado de velar que la justicia sea impartida con calidad. ¿Sí? ¿Es un órgano dentro de la función judicial? Sí, pero no tiene tanto peso como una corte o un tribunal. ¿Sí? Pasamos a la siguiente función. Esta ya es creada por el Estado ecuatoriano, por así decirlo, ¿sí?, desde ciertos años atrás, que es la función electoral. ¿Sí? La función electoral, ¿de qué se encarga? Se encarga de dar transparencia a la democracia. ¿Sí? A lo que nosotros vamos a votar, de eso se encarga la función electoral. ¿Sí? Del conteo de votos, de que no exista ningún tipo de, por así decirlo, perdón por la palabra, algún tipo de robo, ¿sí?, dentro de las elecciones electorales. ¿Quién comprende o cómo está formada esta función electoral? Está formada por el CNE, que es el Consejo Nacional Electoral, ¿sí?, máximo órgano de la función electoral. Comprende de Tribunal Contencioso Electoral. ¿Sí? ¿Qué es el Tribunal Contencioso Electoral y por qué no está en la función judicial? Si es un tribunal. El Tribunal Contencioso Electoral es el encargado, ¿sí?,
de recibir los reclamos referente a elecciones. ¿Sí? ¿Y por qué no se encuentra una función judicial? Pues simplemente este Tribunal Contencioso Electoral se activa o se reactiva cada vez que hay elecciones en el país. ¿Sí? Y después vienen los tribunales provinciales. ¿Sí? Esto se encuentra estipulado, escrito en el artículo 217 de la Constitución de la República. Después viene la quinta función del Estado, ¿sí? La llamada función de transparencia y control social. ¿Sí? ¿De qué se encarga esta función? Se encarga de que en los demás poderes no exista ningún tipo de alteraciones. Es decir, se encarga de la transparencia de las actividades de las demás funciones. Y de velar que no haya corrupción, que no hayan ayudado mucho, pero bueno, de eso se encarga. ¿Sí? ¿Cuáles son los órganos que conforman esta función? ¿Sí? Es el órgano del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué se quiere dar? ¿O para qué sirve esto? El Consejo de Participación Ciudadana. Cuando se crea este quinto poder o esta quinta función, lo que se quería hacer es que el pueblo obtenga una función dentro del Estado. ¿Sí? Y se da este Consejo de Participación Ciudadana. Lo cual no sé si sea muy útil, la verdad, porque ponen a los mismos y a los mismos. Bueno, después de eso viene la Contraloría. La Contraloría se encarga de velar por el buen uso del presupuesto estatal, dada las demás funciones. ¿Sí? De controlar. Contraloría, controlar. ¿Sí? Después de eso vienen las superintendencias. La superintendencia de compañías, la super de bancos, la superintendencia del control y poder de mercado, superintendencia de economía popular y solidaria. ¿Sí? Diferentes superintendencias que existen en el Ecuador. ¿Para qué? Para ayudar al ciudadano a formar parte de, por ejemplo, si hablamos de la super de compañías, de que el ciudadano tenga la opción de crear su propia compañía y que sea legal. ¿Sí? La super de bancos, si existe algún reclamo a la super de bancos, etc. Que ellos sean el órgano para que el ciudadano pueda reclamar ante entidades más grandes. ¿Sí? Y por último, se encuentra en esta función, ¿sí? La Defensoría del Pueblo. Recuerden, ¿sí? Que existe una diferencia entre la Defensoría del Pueblo y la Defensoría Pública. ¿Sí? El defensor del pueblo es el encargado de velar por los derechos de las demás comunidades ante el Estado. ¿Sí? Es decir, que yo como, por ejemplo, como un ciudadano, solo uno, ¿puedo ir a la Defensoría del Pueblo? Sí, me van a ayudar, tal vez, pero no se van a ir a juicio, porque solo soy uno. Sí, ellos velan por grupos, por comunidades. Es por eso que el que se me viene a la mente ahorita un caso de la Defensoría del Pueblo fue con los ciudadanos de nacionalidad venezolana, que Ecuador estaba pidiendo que al ingresar a territorio ecuatoriano porten lo que era el récord policial y su pasaporte. ¿Sí? Entró la Defensoría del Pueblo porque habló con la comunidad venezolana aquí en Ecuador. Entró la Defensoría del Pueblo, puso un recurso a esta decisión estatal y lo que hizo fue, bueno, ganaron el recurso y se eliminó
esta política pública de pedir que entren con pasaporte y con récord policial, porque se decía que no pueden ser juzgados dos veces por la misma causa, ni puede existir discriminación a los ciudadanos. Sí, es un derecho humano. Entonces, se eliminó esto y entran sin necesidad del récord policial, con pasaporte deben ingresar. Sí, eso es lo que pasó con la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría Pública es un órgano totalmente diferente. ¿Qué hace la Defensoría Pública? Ustedes seguramente han de haber escuchado en varias películas, etcétera. El derecho que tiene toda persona a ser defendido por un abogado. Y si no tiene plata para pagar un abogado, el Estado le proporciona uno. Sí, la Defensoría del Pueblo son todos estos abogados que se puede otorgar a una persona cuando no tenga dinero para que lo defienda. Sí, eso es la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo. Hay que tener en cuenta que son dos cosas totalmente distintas. Sí, esta es la organización jurisdiccional del Estado, es decir, cómo están formados los órganos estatales y cuáles son las funciones que esos tienen. Y si nosotros nos ponemos a ver, están puestos en qué artículos están en la Constitución. ¿Por qué? Porque en la Constitución no nos dice que el Estado será dividirá en 5 funciones. Más bien nos da determinado de una, ¿no? Todas las funciones que tiene el Estado. Y son todas estas. ¿Sí? Vamos a continuar. Aquí. Ok, vamos a hablar sobre los tipos de personas. ¿Sí? Existe la persona natural y la persona jurídica. ¿Ok? En nuestro Código Civil, en el artículo 41, nos determina que la persona natural son personas, todos los individuos de la especie humana. Es decir, todos nosotros somos personas naturales. Todos los seres humanos somos personas naturales. ¿Sí? Cualquiera que sea su edad, sexo o condición, son personas naturales. Y estas personas naturales se dividen en ecuatorianos y extranjeros. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano goza de un poco más de derechos que los extranjeros. ¿Sí? Es una persona natural, para ponerlo en palabras más simples, por así decirlo. Personas naturales, todos los seres humanos, somos todos. ¿Sí? Todos los seres humanos somos personas naturales. Y existe la persona jurídica. La persona jurídica es un ente ficticio con la capacidad de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Para poner más simple, la persona jurídica son todas las empresas. ¿Sí? Cabe recordar que digo las empresas, no el representante legal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el representante legal es una persona natural que tiene sus funciones de representar a una persona jurídica. Ya hice un pequeño trabalenguas, pero bueno, el representante legal no es una persona jurídica. El representante legal es una persona natural. La empresa es la persona jurídica. Si nosotros hablamos de la favorita, la corporación la corporación la favorita es la persona jurídica y el representante legal es una persona natural que tiene sus funciones o actividades de representar judicialmente y extrajudicialmente a la empresa. Sí, quiero que me digan si estamos entendiendo hasta aquí. Pueden chatear, si tienen alguna pregunta, hacerlo en este momento sobre lo que hemos visto. ¿Sí? Si está todo entendido, si están entendiendo todo, pues continuamos con la clase, pero quisiera saber si entendieron. Ponen sí, sí entendí, o no, ¿sabe qué? Tengo una consulta.
Y espero más que nada que este derecho, el derecho en sí, no se les haga muy pesado, porque sí es bien pesado las clases de derecho. Mayra Cárdenas, ¿tienes alguna consulta tal vez que hacer? Puedes reactivar tu micrófono si lo deseas. No, buenas tardes, profe. No, se me fue la manito, perdón. Está bien, no te preocupes, ya le bajo. Listo, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a hablar ahora sobre la capacidad de las personas, ¿sí? ¿Qué es la capacidad de las personas? Si nosotros hablamos en el campo tal vez fisiológico, psicológico, por así decirlo, es lo que nosotros podemos hacer, nuestras destrezas, ¿sí? Eso es una capacidad, por así decirlo, fuera del derecho. Ahora vamos a hablar de una capacidad legal. La capacidad legal es la aptitud que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Tengan presente que digo aptitud con P, ¿sí? Aptitud, no actitud. La actitud es las ganas del ñeque que nosotros ponemos para hacer las cosas. La aptitud son las destrezas que nosotros tenemos, tanto físicas como mentales o psicológicas, para desempeñar algo, para hacer algo. ¿Sí? Esa es la capacidad. La aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Sí? Hay dos tipos de capacidad. Existe la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de goce? Es la capacidad que nosotros tenemos para poder adquirir un derecho. ¿Sí? Para ponerle un poco más simple, un poco más ejemplificado, vamos a decir que yo, Pablo Grijalva, tengo 14 años. ¿Sí? Y me quiero casar. ¿Puedo casarme? No, no es cierto. No puedo casarme, pero tengo mi derecho a contraer matrimonio. Pero no puedo ejecutarlo o ponerlo en práctica. Ahora, la capacidad de ejercicio. ¿Sí? Esta capacidad es la que tenemos los seres humanos para ejecutar un derecho, para ponerlo en práctica, para aplicarlo en el derecho. Vamos con el mismo ejemplo. Yo, Paolo Grijalva, tengo 18 años y quiero casarme. ¿Puedo casarme? Sí, sí, puedo casarme. La ley me lo permite, tengo mi capacidad para poder ejecutar el derecho. Sí, aquí quiero que presten mucha atención. La capacidad de goce es que yo tengo el derecho, pero no puedo ejecutarlo. Y la capacidad de ejercicio es tengo el derecho y puedo ejecutarlo. ¿Sí? Esa es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a observar los tipos de, bueno, primero vamos a hablar sobre la incapacidad de las personas. ¿Sí? Nosotros ya observamos que es una capacidad. Ahora, ¿qué será la incapacidad? Pues es la falta de la aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Sí, falta de aptitud legal. Es decir, que estas personas que pueden ser declaradas incapaces no tienen una destreza psicológica, física, fisiológica tal vez, para realizar ciertos actos jurídicos. ¿Sí? Existen dos tipos de incapacidades. La incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. ¿Sí? ¿Qué es la incapacidad absoluta? Pues es
como su nombre mismo lo dice, primero es absoluto, es total, es decir, que las personas que se encuentran en esta gráfica no pueden realizar ningún tipo de acto jurídico por ellos solos. Necesitan de un tercero. ¿Quiénes son estos terceros? Los tutores o los curadores, ¿sí? Pero estas personas no pueden realizar ningún tipo de acto jurídico. ¿Quiénes son estas personas? Los impúberes. ¿Quiénes son los impúberes? Pues son los hombres o varones menores de 14 años y mujeres menores a 12 años. ¿Sí? Estas son las personas impúberes. Sí, porque me van a preguntar, o ciertos cursos me han preguntado por qué existe esta diferencia de edad entre los hombres y las mujeres. Pues es un dato más o menos científico que se ha dado que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Sí, es por eso que existe esta diferencia de edad. Después de eso, vienen las personas que tienen algún tipo de demencia o demencia comprobada. Es decir, que tienen algún, por así decirlo, enfermedad psicológica, algún, no sé cómo decirlo, algún fallo tal vez, sí, sin ofender a nadie ni faltando de respeto a estas personas, este tipo de personas. Algún fallo que exista en la psicología de la persona, ¿sí? Que no puedan darse a valer por ellos mismos. A ver, ¿sí? Esos son los dementes comprobados. También es un incapaz absoluto. ¿Quién más son las personas incapaces absolutas? Son las personas que tengan alguna discapacidad auditiva. ¿Sí? Aquí está una palabra que tal vez debe ofender a las personas, pero esta palabra está utilizada en nuestro propio Código Civil. ¿Sí? Que es las personas sordomudas que no pueden darse a entender. ¿Sí? Las personas que fallecen o que carecen del sentido del oído, ¿sí? Y que no puedan hablar, son personas de incapacidad absolutas. Es decir, que no puedan darse a entender, que no puedan escribir, o que no sepan escribir, o que no sepan su lenguaje, el lenguaje de señas, ¿sí? Esas son las personas que tienen esta incapacidad absoluta, ¿sí? Ahora son todos nuestros políticos que han sacado los carnets. Ahí está. ¿Sí? Continuemos con la incapacidad relativa. ¿Sí? ¿Qué es la incapacidad relativa? Pues esta incapacidad la adquiere una persona por así decirlo, por los actos que han conllevado a que tengan esta incapacidad relativa. ¿Sí? Ya les explico por qué los actos. Vamos. Los púberes. Los hombres mayores de 14 años y menores de 18 y mujeres mayores de 12 y menores de 18. Esos para la ley son considerados púberes. Sí, si bien es cierto, existe en nuestro código de la niñez y adolescencia, que todos son o todos pertenecen y no se les puede catalogar como púberes o impúberes a estas personas por la diferencia de edad. ¿Sí? O son adolescentes o son niños. Pero para cuestiones del Código Civil existe esto. ¿Sí? Los púberes, que son los hombres mayores de 14 y menores de 18, y las mujeres mayores de 12 y menores de 18. Son los púberes. ¿Sí? Después de eso, otro incapaz relativo
Recuerden ustedes que estos dos tipos de incapaces no pueden hacerse valer por sí solos. Es decir, que necesitan a un tercero que los ayude. Por ejemplo, un curador o un tutor que vele tanto por sus derechos como por su economía. ¿Sí? Los toxicómanos. ¿Quiénes son los toxicómanos? Pues son las personas que son, por así decirlo, adictas, ¿sí?, a sustancias sujetas a fiscalización o estupefacientes. ¿Sí? Esos son los toxicómanos. Después de eso, vienen los ebrios consuetudinarios. Los ebrios consuetudinarios, vamos a ponerlo más simple, son los alcohólicos. Consuetudinarios quiere decir que diariamente consumen alcohol. Sí. Esos son también incapaz relativo. Ahora, los disipadores. ¿Quiénes son los disipadores? Seguramente es muy raro esta palabra que no, tal vez no la hayan escuchado. Los disipadores son las personas que pierden desproporcionadamente su economía. Es decir, las personas que apuestan, ¿sí? O son adictos al juego. ¿Sí? Esto en la psicología se les denomina a este tipo de personas o esta enfermedad ludópata. ¿Sí? En la ley se llaman disipadores. ¿Sí? Después de eso vienen los quebrados y los insolventes. ¿Sí? Aquí hay una diferencia entre los quebrados y los insolventes, ¿sí? Que les voy a decir después de unos 5 minutitos de receso que tenemos para descansar un rato, a poder ir al baño, tomar agua, etcétera. Tienen 5 minutitos de receso. A las 7 retomamos con la clase. Si tienen alguna pregunta que hacerme, las personas que todavía se quedaron aquí y quieren hacerme una pregunta, lo pueden hacer. Yo no voy a retirarme de aquí, ¿sí? Pueden reactivar sus micrófonos por ustedes mismos. Profe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, o sea, como que un ratito me dio un lapsus en la capacidad de las personas. ¿Me podría explicar? Porque solo puse el uno que decía que es la actitud legal que tiene una persona. Esa es la capacidad en general, ¿sí? La definición de la capacidad legal. Ya. Después de eso viene lo que es los dos tipos de capacidades, la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Ya. ¿Sí? La capacidad de goce quiere decir la capacidad que tú y yo tenemos para adquirir un derecho. Sí, por ponerte un ejemplo, el mismo ejemplo que di en clase. Si yo, Pablo Grijalva, tengo 14 años y me quiero casar, no puedo casarme. Pero tengo mi derecho a casarme, pero no puedo ponerlo en práctica. Ya, ok. Y la capacidad de ejercicio es la capacidad que tiene una persona, ¿sí?, para poner en práctica el derecho adquirido. Yo, Pablo Grijalva, tengo 18 años y quiero casarme, pues puedo casarme. ¿Sí? Ya puedo ponerlo en práctica el derecho que le tenía. Ok. ¿Sí? ¿Tienes alguna otra pregunta? Ahí está bien. No, gracias, profe. Ya, listo.
Bueno, vamos a seguir en clases. Sí, ya pasó, ya son las 7 y un poco más también. Entonces nos quedamos en los quebrados e insolventes. ¿Sí? ¿Qué son los quebrados e insolventes? Pues tienen, por así decirlo, la misma definición. Son personas que se quedan sin liquidez, ¿sí? En sus cuentas de banco. Es decir, que se quedan ya sin dinero. ¿Sí? ¿Existe diferencia entre quebrado e insolvente? Pues sí. ¿Cuál es la diferencia? Que el quebrado es una persona jurídica y el insolvente es una persona natural. Sí, esa es la diferencia entre la quiebra y la insolvencia. Sí, todos estos que acabamos de ver de incapaces necesitan de un juicio de interdicción. Sí, un juicio civil para que un juez sea el que declare que una persona es ebria constitucionaria, una persona es toxicómana o una persona es disipadora. ¿Sí? ¿Por qué se necesita del juez? Porque yo puedo declararme porque sí, ¿ok? Se necesita pruebas que el juez vea que esa persona en verdad o es toxicómano o son ebrios constitucionarios o les gusta el juego, ¿sí? El disipadores, ¿sí? Por eso es que se necesita que un juez le declare a la persona. Por eso se necesita de un juicio de interdicción. ¿Sí? Entonces, continuemos. Vamos con un caso práctico, ¿sí? En el cual ya les voy a explicar y me van a ayudar. Déjenme encontrar a un voluntario. A ver. Nos va a servir de voluntario, voluntaria. Enrique Jiménez. Enrique Jiménez, sí, estás presente. Ya puedes activar el micrófono, tal vez, Enrique. Sí, profe, buenas noches. ¿Qué tal, Enrique? Buenas noches. A ver, vamos a hacer el caso práctico del día de hoy, ¿sí? Ok. Si tú puedes ver, a un lado, al lado izquierdo de la pantalla, se encuentran lo que son las funciones, ¿sí? Del poder estatal, por así decirlo. Y en el otro lado se encuentran los diferentes poderes del Estado. Okay. ¿Sí? Vamos, o me vas a decir tú, por ejemplo, el Ejecutivo. ¿Cuál de estas 5 funciones se encarga el Ejecutivo? A ver, el Ejecutivo. De la creación de normas y leyes. No. Recuérdalo, administrar. Perdón. Ejecutivo administrar. Perdón. Administrar del presupuesto estatal. Exactamente. Sí, pero vamos haciéndolo en orden, ¿ok? Ya, La ok. transparencia, del lado de acá vamos a ver las funciones y vas a decirme cuál es. Ya está la primera, que es garantizar la transparencia de los procesos, pues es la función de transparencia y control social. ¿Sí? Okay. Ahora vamos de nuevo a administrar el presupuesto total. El Ejecutivo. La creación de normas y leyes que necesita el pueblo. Legislativo. Velar por la democracia. Es el judicial. No, Perdón, electoral. Sí. exactamente. Y de hacer cumplir la legislación o las leyes. El judicial. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si puedes, ya puedes apagar si quieres, ya puedes Ok. apagar el micrófono.
Ya. Listo, chicos. Esto fue la clase del día de hoy. ¿Por qué terminamos un poco más temprano? Porque quiero que para mañana, ¿sí?, ustedes puedan traer lo que es una definición de derecho laboral. ¿Sí? Pueden leer y quiero que en sus palabras me digan qué es derecho laboral. ¿Sí? Gina, ¿tienes tal vez alguna pregunta? Sin Marcos. Puedes reactivar tu micrófono. Mira si puedes ahí activar tu micrófono. Listo, profe. Sí, en el ejercicio anterior que hizo mi compañero, ahí tenía un poco de dudas porque yo estaba tomando nota referente a la clase que nos dio y usted se refería a la función